Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Luis Betancourt, un hombre que encontró en el servicio su propósito y gozo en el Señor. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico La cura del pecado. Para solicitarla, solo debes escribirnos al WhatsApp más 5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.com/escuela bíblica y podrás acceder a todos estos materiales y ser parte de esta gran escuela bíblica en Sudamérica. Estaremos muy atentos a tus pedidos y por supuesto te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, vamos con el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Luis Betancourt es oriundo de Venezuela. Es subdirector de centros de influencia en el occidente venezolano y también tiene proyectos con Fundación Sonrisa de Jesús en la parte oriente del país. Lleva más de 30 años en el Ministerio de Centros de Vida Saludable, formándose primeramente en el estado Bolívar en una escuela laica de medicina misionera. Después en Colorado, Estados Unidos, en instituto asociada con Achipines, centro pionero en formación de misioneros para el área de la salud, y después en Colombia. Actualmente ha liderado 4 proyectos en Caracas, donde, mediante centros de influencia, han entregado ayuda y orientación en salud bucal, salud femenina, control de niños sanos, enfermedades musculoesqueléticas y medicina primaria, entre otras atenciones. Vamos a conocer a Luis. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Luis Betancourt. Él es venezolano, un misionero que da todo en la misión y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Luis, bienvenido, qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ángela? Un placer conversar con ustedes de Nuevo Tiempo, Chile. Una gran bendición esta oportunidad de poder conversar con la audiencia de ustedes. Nosotros también felices de tenerlo en el programa, Luis, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación y ser parte hoy del programa, de la cantidad de testimonios también que se suman aquí en la TV Nuevo Tiempo de tantas personas maravillosas, valientes, que se deciden contar su historia y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Luis, cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente, cómo se llama tu esposita, tus hijitos, queremos conocerte. Muy bien, como dijiste, pues mi nombre es Luis Betancourt, soy venezolano, nacido en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, que colinda con el país de Brasil. En este momento me encuentro en la ciudad de Barquisimeto, en las oficinas de la presidencia de la Unión Venezolana Occidental. Hay 2 uniones acá, occidental. Nuestro presidente ha facilitado la oficina para esta entrevista. Mi esposa se llama Ruth Gamboa. Ella es oriunda de Colombia, del país de Colombia. Tenemos 2 hijos. Su nombre es Joana Caterine. Está casada con un pastor y actualmente ministran a la iglesia en la isla de Margarita, que de repente han escuchado por ahí. La isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, en Venezuela. Y mi hijo Jonathan, casado con una joven venezolana también, sirven a la iglesia en la Misión Central de Chile en este momento. Me desempeño como director asociado de salud de la Unión Venezolana Occidental. Excelente, Luis. ¿Cuáles son los principales desafíos allí que tiene en el liderazgo como director de salud y estar también responsable allí de los centros de influencia, Luis? Primero, creer que Dios está por encima de gobiernos, encima de situaciones económicas, encima de cualquier situación adversa. Seguir planeando y soñando para Dios. Y Dios ha demostrado que Él no tiene fronteras ni está supeditado a esas situaciones que te referí
anteriormente. Él tiene el control de todas las cosas y Él nos lo ha demostrado a través de todos estos proyectos y desafíos que tenemos aquí en la Unión Occidental en el área de la salud. Excelente. Y bueno, ahí vamos a conocer más adelante la linda labor que están realizando allí en el área de la salud. Bueno, tanto en la parte física como espiritual, llegando con ese mensaje precioso de esperanza y salvación a tantas personas que lo necesitan, especialmente allí con el pueblo venezolano. Quiero conversar un poco acerca de su niñez, Luis, cómo usted empezó a conocer al Señor, el mensaje, la Biblia, cómo Él tocó su puerta. Mira, Luis. crecí como te dije, Ángela, en el estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, en una vecina adventista. Y recuerdo cuando estaba niño que me llevó a una escuela bíblica. Puedo evocar esos momentos. No recuerdo todos los detalles, pero sí de haber estado allí. Y luego, eh, ya cuando tenía 17 años, mi mamá enfermó, mi madre enfermó, estaba gravemente enferma y nuestra vecina, como buena misionera que fue y lo ha sido hasta el día de hoy, nos visitó allí, compartió con mi madre el mensaje, seguía hablándole desde hacía muchos años. Mi madre falleció y ella logró la decisión de ella para Jesucristo antes de morir. No se pudo bautizar, pero recuerdo que ella antes de morir, el día antes de morir, me encomendó que siguiera el evangelio. A todas estas yo no entendía qué significaba todo eso, pero sí me dijo, hijo, que te encomiendo que cualquier cosa me pase, que sigas los caminos de Dios. Y desde allí, pues, comencé a recibir estudios con esta hermana, estudios de la fe de Jesús. Wow. ¿Cómo el Señor empieza a llamar a Luis? Bueno, desde pequeñito, cuando esta vecina la llevaba en algunos momentos a la iglesia y esos recuerdos que había, y en ese momento difícil para la familia, pero tu mamita muy consciente y que ella haya aceptado el Señor es un regalo maravilloso porque está la promesa y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí tú vas a ver a tu mamita y va a haber ese abrazo glorioso y ese encuentro familiar maravilloso que tanto se anhela y se espera. Y me gusta mucho cómo tu mamita, a pesar de esa situación, fue muy consciente de la importancia y vitalidad de estar en el Señor, de hacerles esa recomendación en ese momento tan complejo. Manténganse en la fe, sigan, yo creo que encomendó a la vecina que siguiera ahí con los estudios y bueno, dice Luis, yo no entendía mucho y eso pasa porque en la Biblia no entendemos muchas cosas, pero aquí Nuevo Tiempo ofrece un montón de materiales gratuitamente para que nuestros amigos, tú que estás viendo el programa, estás escuchando, puedas pedir el material gratuitamente para estudiar la Biblia con Nuevo Tiempo. Y en este caso Luis, que empezaba ese caminar de estudiar la palabra de Dios, de aceptarlo, pero uno a veces es muy testarudo, por decirlo de alguna forma, y tiene que pasar algo extraordinario. Dios llega de diferentes formas y con Luis fue de esa forma. ¿Qué fue lo que le llevó a aceptar finalmente a Jesús mediante el bautismo, Luis? Bueno, mira, terminé los estudios de la fe de Jesús, era un joven de 17 años, y tú sabes la presión social, ¿no? La presión social, la presión de mi colegio donde estudiaba, mis amigos. Entonces, a pesar de que finalicé los estudios, no decidía. Y recuerdo que me fui con unos amigos del país de Guyana a cruzar hacia el estado Anzoátegui, porque estamos en todo el borde de el río Orinoco divide el estado Anzoátegui del estado Bolívar. Y de mañana nos fuimos a pescar y en la tarde cuando regresábamos estamos todos ebrios, borrachos, y comenzamos a balancear esa canoa, ese bote pequeño que venía lleno de peces allí que habíamos pescado y el bote se comenzó a hundir y veníamos tan ebrios y yo venía con unas botas pesadas, pantalón y chaqueta
Y al nadar, alcancé a llegar a un área donde estaban las copas de los árboles todavía, donde estaban la mayoría de los amigos allí sosteniéndose para no ahogarse. Y ya no pude, sería algunos 10 metros, 15 metros más o menos. Y sentí que ya me entregué porque ya no podía, me hundí hasta que un amigo guyanés, a quien le agradezco esa bondad, Rohan Sancharra, se sumergió en las aguas y me ayudó hasta que finalmente tomé la copa de un árbol y pude regresar a la vida, casi porque sentí que ya. Pero recordé en ese momento y dije, wow, no le entregué mi vida al Señor, voy a morir sin Él, ¿no? Pero Dios me dio esa oportunidad y luego el otro día, al regresar a casa, me recuerdo que estaba barriendo el frente de mi casa porque mi mamá nos había enseñado a eso y quedé con esa costumbre. Y entonces mi hermana, esta hermana misionera, estaba orando por mí y ella limpiando su frente. Y ella cantó algo así como, hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma y siguió cantando. Lo que me impactó fue que ella cantó, mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Entonces, ella estaba hablando por mí, pero estaba cantando. Entonces yo me acerqué y le dije, hermana Morillo, quiero decirle que he decidido bautizar. Wow, qué emocionante, Luis. De pasar a un momento crítico, bueno, perder a mamá, casi morir ahogado atravesando un río. Milagro de Dios que te salvaste allí, que te salvaron. Y esta vecina insistente que seguía orando, al otro día intencionalmente todas sus acciones en pro de Luis. Una misionera, como decía Luis, incansable. Y yo creo que hubo una felicidad absoluta cuando Luis le dijo, voy a decidir por Jesús. Una lección para todos los adventistas. Nacemos en el reino de Dios como misioneros. Y yo agradezco, hace poco estuve en el estado Bolívar, algunos 4 meses atrás, y volví a entrevistarme con mi hermana. Yo creo que va a ser Y un volví a aprecio inigualable ahí con... ¿Cómo se llama ella, es una, Luis? se llama Elba Morillo. Con Elba, con Elvita, una gran misionera. Qué felicidad tener ese apoyo de familia, de iglesia tan importante, tan importante. Y eso es lo bueno de la iglesia adventista, de que al lugar donde vayamos vamos a encontrar ese refugio que a veces en el mundo no se encuentra, esa familia que te apoya. Sí hay problemas, sí hay dificultades, somos imperfectos, pecadores, cometemos errores, pero Dios nos da la oportunidad de pedir perdón, arrepentirnos y recurrir a Él nuevamente. Em, Luis, cuéntame un poco cómo fue el comienzo allí con el tema de los centros de influencia y explícanos un poco de qué se trata los centros de influencia para quienes de pronto están viendo el programa y no saben en qué consiste este proyecto que tiene la Iglesia Adventista. Mira, en el año 2016, ya nosotros veníamos con tiempo, como te digo, como esta hermana me enseñó que el propósito era misión. Yo tuve la oportunidad de participar de ministerios de apoyo desde los 18 años, ya después que mi mamá murió al año, pude entrar en un instituto laico misionero y desde allí pues seguí este mismo camino. En Oriente trabajamos mucho en ese área, pero al llegar aquí al occidente de Venezuela, con unos amigos decidimos iniciar el proyecto de médicos misioneros de misión. Ojo, la diferencia entre médicos misioneros de misión es todos los laicos de la iglesia que son llamados a ejercer y platicar, hablarle a la gente de la sanidad a través de Jesucristo y a través de los 8 remedios naturales. Y los médicos misioneros de profesión, quienes son médicos y pueden ejercer las profesiones, o fisioterapeutas, médicos, odontólogos, bioanalistas, decidimos unirnos y desarrollar un currículo para un diplomado de salud que tuviese que ver con eso.
Nos reunimos, estábamos realizando cuando recibimos la llamada de la Unión Venezolana Occidental y conversamos el tema de lo que nosotros estábamos planificando. Hubo conversaciones, muchos acuerdos al respecto hasta que finalmente fusionamos el proyecto e iniciamos el Diplomado de Salud Laico Evangelista de la Salud. En ese diplomado pues se tratan las áreas de salud como tal y también se une la iglesia para poder dar el componente bíblico para crear un médico misionero, sea la persona de misión o sea un médico misionero de profesión que haga este diplomado para poder ir y establecer centros de influencia. La Iglesia Adventista en el occidente venezolano ha establecido este plan, lo hemos hecho en distintas partes, en la ciudad de Mérida, se estableció un centro de influencia después de haber entrenado a un grupo de jóvenes en un proyecto que se llamó Esperanza Bogotá. Y en ese proyecto se atiende a las personas, se agrupan los grupos pequeños de salud y viene y se atiende sus necesidades físicas a la par que el propio profesional de salud, el laico, todos los que están en el entorno del centro de influencia que se traen de los grupos pequeños de las iglesias, de los pastores, y se le predica de Jesús con el ejemplo, con el servicio, con el amor. Y luego también el médico pide, o el fisioterapeuta, el bioanalista, o allá le dicen el químico en esa zona del sur de nuestro continente. Entonces se le llama a aceptar el estudio bíblico. Hay asesoría psicológica y entonces se van haciendo sesiones de trabajo en odontología, asistencia, y en la medida que las personas vienen, van recibiendo también los cursos bíblicos y cerramos con una campaña evangelística siempre después de 3, 4, 5 meses de trabajo. En este caso tenemos unos proyectos que inician este año que van muy bien, por cierto. Qué bendición, Luis. Realmente estos lugares donde gratuitamente ofrecen servicios en el área de la salud, en el área física también. En Chile hay varios centros de influencia, se llaman espacios Nuevo Tiempo, donde las personas pueden hacer ejercicio, realizar diferentes actividades allí y ser parte de este lugar donde satisfaces primero las necesidades básicas, emocionales, como el método de Cristo, que siempre es el mejor y el que funciona, y después uno les invita a seguir y a mostrarles la palabra de Dios. Yo quiero que me cuente, Luis, la situación que vivieron en la ciudad de San Felipe hace poco, que les marcó esa experiencia que vivieron allí como proyecto que tienen. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, en qué consistió ese proyecto. El proyecto consiste primero en esto, para decirte, hay un cántico de la iglesia que dice, mientras más le sirvo, más dulce será. Entonces, cada vez que nosotros seguimos y hablamos con el Señor para que nos guíe, nos instruya, nos dirija el camino, nos colocan experiencias cada día más profundas que nos llenan más, que fortalecen la fe, la confianza en Él. El proyecto consiste en el entrenamiento, en este caso de 55 miembros de iglesia, entre los cuales están profesionales de salud y no profesionales de salud, laicos en general, y 9 estudiantes de teología del seminario, porque el último año de teología, el último semestre, debe realizar un diplomado de salud. Luego aperturamos el centro de influencia y los grupos pequeños de salud en el área de salud bucal. El odontólogo entonces va con la iglesia, con el centro de influencia, brindar medicina primaria. Y entonces una vez que conoce a sus grupos de trabajo, donde va a servirles, le va a asistir, luego los traemos al centro de influencia y al mismo odontólogo o estomatólogo, para quienes van a escuchar esto por allá en otras latitudes, vienen y entonces les sirven en el área profesional como tal. Luego regresa y le da 4 cursos y los va asistiendo hasta que les va hablando y mostrando el amor de Cristo. Y entonces los laicos, igual de los pastores, van a los estudios bíblicos y vamos en avanzada para que el propio odontólogo, estomatólogo, el propio bioanalista, el propio médico general, ginecobstetra, etcétera, etcétera, sea el predicador de la campaña, para que lo vean desde el inicio y lo guíe a Jesucristo. En San Felipe
Después que se entrenaron estos 55 estudiantes, dividimos los grupos hacia Caracas, que es la Unión Oriental, Valencia, Barquisimeto y San Felipe. Pero San Felipe es tan especial porque el Señor nos abrió un espacio para trabajar con los jubilados y activos del Instituto Universitario Arístides Bastida. La situación del país es bastante crítica y la asistencia de salud y la situación económica es bastante difícil y muchos profesores deprimidos, con dificultades. Entonces se aperturó la asistencia a ellos y se crearon a través de su propio Instituto de Previsión Social grupos de salud, donde ellos mismos se agruparon como se agrupa nuestra iglesia, y entonces se les ofertaban los distintos seminarios y los profesionales de salud asistiéndoles. Y la semana pasada, el día domingo, tuvimos un encuentro social y escuchar los testimonios maravillosos de cómo el Señor, cuando tú colocas tu profesión, tu servicio a Él, puede hacer milagros y derribar barreras. Y él es el que obra, el Espíritu Santo. Y escuchar y ver los rostros de esas personas radiantes, alegres, contentos, realmente eso nutre, es como si fuese la proteína, es como si fuese el citoesqueleto nuestro, que nos nutre, que nos fortalece, que nos da músculo, la arginina, para crear músculos no espirituales. Y eso es una experiencia para mí espectacular, de ver cómo Dios obra algo que ni siquiera nosotros habíamos planeado. Ya teníamos los grupos pequeños de salud, pero como el Señor abre la puerta y como dice la Escritura, para todo aquel que quiere servir se abrirán puertas. Totalmente, Luis. Felicitaciones por el lindo trabajo que están realizando allí, atendiendo a tantas personas que lo necesitan gratuitamente, entregando el amor de Cristo, sirviendo al prójimo. Realmente es una gran ayuda la que están realizando, una gran obra, sin duda dirigida por el Señor, no me cabe la menor duda. Y a pesar de los problemas, de las dificultades que tengan allí, como país, ven la mano de Dios. Como usted dice, esos milagros son milagros que suceden cada día, cada uno aportando a la misión. Yo creo que allí en Venezuela ven milagros diariamente, ¿no es así, Luis? La otra era Venezuela Saudita, pudiéramos decir que es producto de la gran cantidad de recursos que manejamos. Pero vean, con los salarios que se manejan acá y el sueldo de los obreros de Dios, los pastores y todo en general, en este momento hemos logrado hacer, a través del liderazgo de la administración aquí de nuestro campo, la Unión Venezolana Occidental, proyectos que alguien piensa y dice, bueno, ¿y de dónde sacan dinero? Iniciamos los proyectos sin dinero, confiando que el Señor nos va a proveer, porque realmente la situación es bastante crítica. Y vemos que cada profesional que dedica su vida y la coloca 100%, unos parcialmente, pero otros 100%, a la obra del Señor, eso suma mucho. Y hemos visto esos milagros. Dios es capaz de proveer para nuestras necesidades. El Ministerio de Curación dice que el Señor tiene 1000 maneras de proveer para nuestras necesidades, de los cuales no sabemos nada. Amén, así es. Yo quiero agradecer, Luis, por su tiempo, la disposición, por haber estado aquí en Identidad, por el gran trabajo, lindo trabajo, lo repito nuevamente, que están realizando allí, de ese servicio abnegado, gratuito, entregando a las personas. Realmente es maravilloso, me quito el sombrero y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento. ¿Qué les dirías? Adelante, Luis. En el último año y medio, algo así, hubieron situaciones en la vida personal y familiar que fueron bastante críticas. Hay momentos donde uno no le ve solución, ¿no? Y realmente no existen, no hay soluciones que uno pueda mirar, y Dios tiene la capacidad de sobreponerse a todo eso. Y a través de eso también un llamado para el arrepentimiento. Yo siento que es una oportunidad que Dios me ha dado, a pesar de mis fallas, de mis problemas, darme la oportunidad de estar todavía aún acá en esta entrevista y trabajando junto con algún familiar particular que tuvo una situación muy difícil de salud, extremadamente difícil. Pero Dios tiene la respuesta. Para todos estos problemas Él tiene la respuesta. Cuando estamos atravesando por las situaciones, leí un texto de la Escritura inspirada en el libro Testimonios para la Iglesia que dice que Dios está dispuesto a dejar el cielo vacío, pero no permitir que uno de sus santos sea vencido.
Amén. Muchas gracias, Luis, por ese mensaje final que nos motiva y nos invita a confiar en Dios, porque Él va a entregar y a dejar todo por ti. Hoy es el día de tu salvación. Hoy debes decidir por el Señor. Él está allí esperándote con los brazos abiertos. Solo debes decidir por Él, confiar en sus problemas, en sus promesas, confiar en su palabra, la palabra maravillosa que Él tiene para ti. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.